El Perú de hoy atesora escenas cotidianas que encierran una lección para el mundo. Esta es la historia de pequeños gestos, de acciones que nadie parece notar, pero que en su conjunto desafían el entendimiento global y revelan una verdad profunda sobre el espíritu de una nación. En el año 2024, la prestigiosa cadena británica BBC preparó un programa especial de investigación, una serie documental titulada Perspectivas Globales, cuyo propósito era explorar la esencia de la sociedad humana a través del orden cultural y la virtud cívica en diferentes países del mundo. Y para su primer episodio, el tema elegido fue el Perú. El lente de la cámara no se posó sobre un famoso destino turístico ni sobre un evento extraordinario, sino sobre una escena de absoluta normalidad, el ir y venir de los limeños una mañana cualquiera en la estación central del Metropolitano. El eco de miles de pasos resonaba en la estructura subterránea, una sinfonía de movimiento y propósito. La gente formaba filas con una paciencia casi ritual, caminaban en silencio, se cruzaban en los pasillos con una precisión asombrosa, sin que una sola persona chocara con otra. No había empujones, no había gritos. Era como si un inmenso río humano fluyera por sus cauces designados, como si la ciudad entera respirara a un ritmo acompasado y sereno. Al observar estas imágenes en el estudio de Londres, la presentadora de la BBC, Rachel Morgan, no pudo evitar un suspiro de admiración. Esto no es simplemente disciplina, comentó, su voz teñida de asombro. Esto es la cultura misma hecha visible. Sus palabras transformaron la atmósfera del plató. Nadie supervisaba, nadie aplaudía. Y sin embargo, el pueblo peruano mantenía un orden impecable, como si cada individuo actuara movido por una consideración innata hacia los demás. La escena dejó sin aliento a la audiencia mundial. Para nosotros, los peruanos, sin embargo, no eran nada fuera de lo común. Era, simplemente, el día a día. Algo tan cotidiano que ni siquiera consideramos digno de mención. Quizás, incluso, alguno de nosotros se preguntaría con genuina extrañeza, ¿acaso esto es algo especial? Pero fue Rachel quien dio en el clavo. Es precisamente cuando nadie vigila, dijo con convicción, cuando la verdadera naturaleza humana se revela. Entonces, ¿por qué esta conducta, tan normal para nosotros, sorprende tanto al resto del mundo? A través del programa de la BBC, volveremos a mirar nuestro propio reflejo, esa cara cotidiana del Perú que se revela ante una mirada externa. Y al final, nos haremos la misma pregunta que el programa dejó flotando en el aire, cuando nadie lo ve, ¿usted cómo se comporta? La conductora del programa, Rachel Morgan, era el rostro emblemático de la BBC, una periodista reconocida por su capacidad para cubrir desde la política internacional más compleja hasta las cuestiones de derechos humanos más sensibles. Su estilo narrativo, sereno pero cargado de una emotividad contenida, había cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. Para el episodio inaugural de su nueva serie, el equipo de producción se había sumergido en las calles de Lima, capturando horas y horas de metraje. De todo ese material, seleccionaron una sola secuencia para abrir el programa, la marea humana de la mañana en la estación central. Según confesaron después miembros del equipo, durante la reunión de edición, muchos consideraron que aquellas imágenes eran demasiado monótonas, demasiado simples, y estuvieron a punto de ser descartadas. Sin embargo, la intuición del productor prevaleció, y la secuencia fue colocada al inicio del documental. En el instante en que esas imágenes se proyectaron en la gigantesca pantalla del estudio, el ambiente cambió por completo. La pantalla mostraba a miles de personas pasando ordenadamente por los torniquetes, ascendiendo por las escaleras mecánicas y las escaleras fijas en un flujo continuo y armonioso. Cada uno caminaba en silencio, concentrado en su propio rumbo. Apenas se oía el murmullo de alguna conversación aislada. El sonido predominante era el del movimiento colectivo, un rumor constante y disciplinado. Frente a esta visión, Rachel Morgan guardó silencio por un momento, visiblemente impactada. Luego, con la voz entrecortada, articuló, esto no es solo un edificio, es la manifestación de una sinfonía social. Un sociólogo alemán invitado al programa tampoco podía ocultar su estupefacción. Parece una coreografía ejecutada por una compañía de danza perfectamente entrenada, comentó, ajustándose las gafas. Pero lo más asombroso es que no es algo impuesto. Es completamente espontáneo. Explicó que en los sistemas de transporte público del Reino Unido, las horas punta suelen ser un caos de gritos, empujones y una atmósfera general de yo primero. Por supuesto, no quiero decir que eso esté mal, añadió rápidamente. Podría considerarse una reacción humana natural, una lucha por el espacio. Sin embargo, el silencio y el orden que impregnan la estación en Lima parecen esconder un significado mucho más profundo, una especie de pacto social no escrito.
Otro de los panelistas en el estudio susurró, casi para sí mismo, me sorprende un poco sentir que estas imágenes son hermosas. Me hace darme cuenta de que, en nuestra sociedad, una escena así simplemente no existe. Rachel, con su característica calma, cerró el segmento con una reflexión que resonaría en todo el mundo. No lo hacen porque alguien los esté mirando. El pueblo peruano actúa siguiendo un código ético que reside en su propio interior. Fue en ese preciso instante que la normalidad peruana, ese comportamiento que damos por sentado, fue elevado a la categoría de un fenómeno cultural asombroso. El orden del Perú, quizás, residía en la belleza de que no ocurriera nada fuera de lo normal. La mirada de Rachel se dirigió entonces a las siguientes imágenes, sabiendo que allí le esperaba una forma de orden aún más profunda y enigmática. Tras la sorpresa inicial por el silencio y la disciplina de la estación central, Rachel Morgan y su equipo dirigieron sus cámaras al interior de uno de los autobuses articulados del Metropolitano, en la Ruta Expreso 4, durante la hora punta de la mañana. El vehículo estaba abarrotado. Las personas se apretujaban hombro con hombro, un mosaico de rostros y vidas en un espacio reducido. Y a pesar de ello, lo que reinaba era una calma casi solemne. Solo se escuchaba el leve chirrido de las agarraderas, la vibración del motor del autobús y la voz monótona de la megafonía anunciando las próximas paradas. Próxima estación, Javier Prado. Aunque uno aguzara el oído, era imposible percibir más. Cientos de personas compartían el mismo espacio, pero ni una sola conversaba en voz alta. Al ver estas imágenes en el estudio, Rachel murmuró, como si hablara consigo misma, nadie está hablando. Nadie. Lo que la dejó atónita no fue solo la ausencia de conversaciones. Sentado en el borde de un asiento reservado, un escolar de primaria, con su mochila de superhéroe a la espalda, leía un libro con una concentración absoluta. Su nombre, como averiguarían después, era Juan Quispe. La manera en que sus pequeños dedos pasaban las páginas era delicada y precisa. A su lado, una niña con el mismo uniforme escolar, Sofía Vargas, tenía abierto lo que parecía ser un libro de texto y repasaba la lección en silencio. Cuando el equipo de producción, con el permiso de sus padres, les preguntó más tarde sobre su comportamiento, ambos respondieron con la misma simpleza desconcertante, es lo de siempre. Un panelista en el estudio expresó su desconcierto. En el Reino Unido, es habitual que los estudiantes alboroten con sus amigos en el tren, que pongan música a todo volumen en sus teléfonos. De hecho, el problema de los jóvenes que no usan audífonos ha sido tema de debate en los medios en múltiples ocasiones. En comparación, la serenidad de estos niños es asombrosa. Rachel sintió que este orden iba más allá de la simple disciplina. No era el resultado del miedo a una reprimenda. Era algo que emanaba de un estándar interno, de una norma no escrita. Es lo que yo llamaría la estética del silencio, afirmó. Existe un pacto tácito para no invadir el espacio personal del otro, una regla que se respeta sin necesidad de palabras. En ese silencio había una profunda consideración. Nadie la imponía, nadie esperaba una recompensa a cambio. Era simplemente el respeto por la existencia del otro, la comprensión de que uno mismo forma parte de un orden mayor. Era algo que, de manera natural, había calado hasta los huesos de la sociedad. Esto no es fruto del entrenamiento, concluyó Rachel, su voz cargada de convicción. Es una forma de cuidado hacia el prójimo que está impregnada en la cultura. El hecho de que los niños puedan mantener esta compostura en un espacio público demuestra el éxito de esta sociedad en la formación de la conciencia cívica. Todos los presentes en el estudio asintieron. Era como si en esas imágenes se condensara la herencia de generaciones, la honestidad silenciosa que el Perú había transmitido a sus hijos, manifestada en los gestos más insignificantes de la vida cotidiana. Inmediatamente después, el programa dio un giro abrupto hacia una escena donde aquel orden perfecto estuvo a punto de hacerse añicos. La armonía y la tranquilidad demostradas en la estación central y en el bus del Metropolitano habían sumido al estudio en una atmósfera de conmovida admiración. Pero el siguiente segmento del programa presentaría un evento que rompería bruscamente esa paz. La locación era ahora la estación Ricardo Palma, en el corazón de Miraflores. La cámara capturaba a la gente esperando en el andén durante la hora punta de la mañana. Todos seguían las líneas amarillas pintadas en el suelo, manteniendo una distancia prudente, aguardando en un silencio casi reverencial. Nadie daba órdenes, pero todos parecían obedecer una regla invisible. En medio de la fila, se encontraba la propia Rachel Morgan. Como parte del rodaje, se había integrado en la escena, una pasajera más, parte de ese orden silencioso. Sin embargo, la calma se quebró de repente.
En medio de la fila, un pequeño grupo de turistas extranjeros apareció, hablando en voz alta en inglés, consultando sus teléfonos y riendo entre ellos. Sin dudarlo, y sin reparar en la gente que esperaba pacientemente, se colaron directamente delante de Becho, como si la fila fuera una simple sugerencia y no una norma. Ante la súbita interrupción, Becho instintivamente retrocedió un paso para darles espacio. En ese instante, uno de los jóvenes del grupo, un muchacho con una mochila de viajero y el pelo revuelto, se giró hacia ella y, con un tono entre fastidiado y displicente, le espetó: ¿Qué miras? Solo queremos tomar el siguiente bus. Relájate. Su comentario, pronunciado en un inglés con acento norteamericano, congeló el ambiente del andén. El aire se cargó de una tensión palpable. Todas las miradas de las personas que guardaban la fila se dirigieron al grupo de turistas. Sin embargo, nadie levantó la voz. Nadie les increpó. Simplemente, los observaron, y en ese silencio colectivo había un reproche más poderoso que cualquier grito. Cuando estas imágenes se proyectaron en el estudio, la decepción fue evidente. También hay gente así en el Perú, pareció pensar todo el mundo. El elogiado orden peruano parecía desmoronarse en un instante. Un pesado silencio se apoderó del plató. Rachel, que había vivido la escena en persona, mantenía la cabeza gacha, como si estuviera procesando lo ocurrido. El grupo de turistas, ajeno a la tensión que habían generado, siguió charlando animadamente. Uno de ellos, al notar el silencio a su alrededor, se encogió de hombros y le dijo a sus amigos, lo suficientemente alto como para que la cámara lo captara: tranquilos. En mi país, esto es normal. El más listo llega primero. Fue esa frase la que lo cambió todo. En ese momento, se reveló una verdad fundamental: el desorden no había sido causado por peruanos. La revelación de que los que se habían colado eran turistas extranjeros y no locales transformó por completo la atmósfera del estudio. Ah, ¿con qué era eso?, se escuchó suspirar a alguien, una mezcla de alivio y renovado interés. El doctor Carlos Velasco, un reputado sociólogo peruano invitado al programa, tomó la palabra con calma. Esto, más que malicia, es una simple diferencia cultural, explicó. En muchas sociedades occidentales prima un individualismo muy marcado, una mentalidad de competencia constante. El concepto de esperar pacientemente en una fila puede ser visto como una pérdida de tiempo, como algo ineficiente. Becho asintió, recogiendo su argumento. Ciertamente, las culturas son diferentes. Durante mis viajes como corresponsal, he visto en muchos lugares como la idea de orden es completamente distinta, dijo con tono conciliador. Hizo una pausa, como si mirara más allá de la pantalla, hacia el corazón del asunto. Pero en el Perú, continuó, existe una ética que dicta que se debe actuar correctamente incluso cuando nadie está mirando. No es para recibir elogios de otros, ni por la obligación de cumplir una ley. Es porque dentro de cada persona existe un estándar, un criterio propio sobre lo que se debe hacer. Es un orden que se elige, no uno que se impone desde fuera. Los demás panelistas asintieron, contagiados por la profundidad de esta idea. El murmullo de aprobación se extendió por el estudio. Ahí radica la diferencia, susurró un invitado. Quizás es una cuestión de la forma en que se concibe la ciudad, el espacio compartido. El debate, de forma natural, derivó hacia una cuestión más profunda, que es, entonces, el orden peruano. No se trataba de una simple costumbre o de un conjunto de reglas, sino de la acumulación de decisiones morales individuales, de cómo se comporta cada persona cuando cree que nadie la observa. Cada pequeño acto de civismo se convertía en la manifestación visible del orden de toda una sociedad. Fue entonces cuando Becho formuló suavemente la pregunta que guiaría el resto del programa: ¿y dónde se cultiva exactamente este valor? Para encontrar la respuesta, el equipo de producción se adentró de nuevo en las calles de Lima. No sabían que el gesto casual de un niño de primaria estaba a punto de conmover, una vez más, el corazón del mundo. Mientras Becho y su equipo preparaban su siguiente segmento en el Jirón de la Unión, en el corazón del centro histórico de Lima, el gesto fortuito de un niño volvería a sacudir los cimientos de su investigación. El sol de la tarde bañaba con una luz dorada los balcones coloniales y las calles peatonales repletas de turistas y locales. En medio de ese bullicio, la cámara, casi por accidente, se fijó en la figura de un escolar. Era Juan Quispe, el mismo niño que leía en silencio en el Metropolitano. Con su mochila a la espalda y una sombrilla para protegerse del sol, esperaba pacientemente a que el semáforo cambiara. Nadie le prestaba atención. Estaba completamente solo en su pequeño mundo, un punto anónimo en la multitud.
cuando la luz se puso en verde, comenzó a cruzar el paso de peatones. Su mirada infantil recorrió el suelo distraídamente, y entonces lo vio, una pequeña billetera de cuero tirada junto al bordillo. Se detuvo en seco. Miró a su alrededor. Un grupo de turistas se hacía un selfie a pocos metros, completamente absortos en su pantalla. Los transeúntes pasaban a su lado, cada uno con su propia prisa. Nadie se había dado cuenta. Sin un atisbo de duda, Juan se agachó, recogió la billetera y, sin abrirla, se dirigió con paso decidido hacia un puesto del serenazgo que había en la esquina. Su pequeña espalda, avanzando en silencio entre la multitud, se convirtió en una imagen de una poderosa elocuencia. Precisamente por ser un acto casual, no preparado, su impacto en el estudio fue aún mayor. Cuando la imagen de Juan se proyectó en la pantalla, el plató quedó en silencio. Nadie había visto a Juan. No había cámaras de noticias, no había posibilidad de hacerse viral en las redes sociales. Él simplemente actuó movido por la convicción de lo que consideraba correcto. Los panelistas observaban la pantalla, mudos, incapaces de articular palabra. Finalmente, fue Rachel quien rompió el silencio. Su voz era un susurro cargado de emoción. No actuó para que lo elogiaran, dijo. Simplemente hizo, de forma natural, lo que creía que debía hacer. En cierto modo, podría considerarse un comportamiento lógico, lo que se espera de cualquiera. Sin embargo, lo verdaderamente extraordinario es la atmósfera social que permite que ese acto, lógico, ocurra sin la menor vacilación, y el corazón de un niño que puede elegir ese camino sin dudarlo. Eso, creo, es el núcleo de la cultura peruana. El estudio comenzó a comprender. Alguien murmuró en voz baja, quizás esa sea la imagen de una sociedad ideal. Pero para nosotros, hoy en día, es algo muy difícil de alcanzar. Precisamente porque nadie lo vio, la honestidad de aquel gesto brilló con una luz cegadora. Observando la figura de Juan alejarse, Rachel respiró hondo y concluyó, esto no es una coincidencia. Es parte de la conciencia silenciosa que la sociedad peruana ha cultivado a lo largo de generaciones. La acción honesta de Juan, realizada en el anonimato, sumió al estudio en una profunda reflexión. La belleza de su comportamiento había conmovido a todos. Sin embargo, en la mente de Rachel surgió una nueva pregunta. ¿Dónde, exactamente, se enseña esta honestidad? Ningún adulto le había ordenado a Juan qué hacer. Nadie a su alrededor lo estaba observando. Él simplemente eligió, como algo natural, el camino que su brújula interna le indicaba como correcto. Rachel sintió una inmensa curiosidad por conocer la raíz de ese sentimiento. Así, el equipo de producción decidió visitar el entorno educativo peruano. Su destino fue un colegio público en un distrito de Lima. Para su sorpresa, descubrieron que en la jornada diaria de los niños había un momento específicamente designado para una actividad particular, la hora de la limpieza. Al sonar una campana, los niños tomaron inmediatamente escobas, recogedores y trapos, y comenzaron a limpiar su propia aula. Algunos incluso se dirigían a limpiar los baños. Ningún profesor los supervisaba de cerca, nadie les daba órdenes. Los niños, con una calma y seriedad admirables, cumplían con su deber. Unos barrían el suelo, otros borraban la pizarra, otros vaciaban las papeleras. Era como un ritual, una rutina en la que cada uno asumía su parte del trabajo. Al ver estas imágenes, Rachel las rebobinó varias veces, incrédula. En el Reino Unido, comentó, el trabajo de limpieza lo realizan profesionales. La idea de que los niños limpien los suelos de la escuela con un trapo. Muchos padres probablemente pensarían que no es una tarea que les corresponda. Un educador peruano entrevistado para el programa lo explicó así, esto es considerado parte fundamental de su aprendizaje. Los niños aprenden de manera natural a mantener su propio espacio. Esto, a su vez, está directamente relacionado con la responsabilidad sobre sus propias acciones y con el cultivo de un corazón que piensa en los demás. Rachel comprendió con profunda claridad. Era esta filosofía educativa, no basada en la obediencia a órdenes sino en la responsabilidad sobre el propio entorno, la que creaba el terreno fértil para que el comportamiento de Juan surgiera de forma natural. Aquella escena de limpieza, aparentemente trivial, contenía un valor fundamental, la idea de que uno no debe delegar la responsabilidad de sus propios actos. Y por eso, incluso cuando nadie los ve, pueden hacer lo correcto de forma instintiva, devolver un objeto perdido, mantener el silencio en el transporte público, respetar el espacio de los demás. Esa noche, de vuelta en su hotel, Rachel escribió en su cuaderno, el orden en el Perú no es un sistema, es un hábito arraigado en la vida diaria.
No se aprende en los libros de texto, sino que se afianza a través del entrenamiento silencioso y repetido de cada día. No lo respetan porque alguien los esté mirando. Lo respetan, precisamente, porque nadie los está mirando, y es entonces cuando más importa. Creo que esa es la esencia de la cultura peruana. Mientras en el estudio aún resonaba la emoción por la educación cívica en las escuelas peruanas, el equipo de producción recibió un nuevo material audiovisual. La escena nos transportaba a París, en el año 2023. La capital francesa hervía de emoción tras una importante victoria en el Mundial de Fútbol. En la emblemática Avenida de los Campos Elíseos, una multitud de aficionados de todo el mundo celebraba con cánticos y euforia. Las banderas ondeaban en el aire, pero las calles estaban cubiertas de vasos de plástico, latas vacías y todo tipo de basura. El paisaje era el de una fiesta que ha llegado a su fin. En medio de aquel caos, una mujer se movía con una serenidad asombrosa. Era una mujer de rasgos orientales, de unos 30 y tantos años, vestida con sencillez. Su nombre era María Elena Flores, una peruana que, según se supo después, residía en París, no era una turista. En sus manos llevaba una bolsa de plástico y unos guantes. Con la delicadeza con la que se trataría un tesoro, recogía uno a uno los desperdicios esparcidos por el suelo. Nadie la observaba. Nadie se lo había pedido. Ella, simplemente, en silencio, limpiaba. Al principio, algunos transeúntes la miraron con cierto desdén, con una sonrisa burlona. Pero pronto, todos se dieron cuenta de que aquella mujer no buscaba ninguna recompensa. Estaba limpiando sola, por pura convicción. Un testigo de la escena tomó una fotografía y la publicó en las redes sociales, donde se volvió viral. En París, una mujer peruana limpia en silencio lo que otros ensucian. Quizás esto sea la cultura, decía el post. La publicación recibió cientos de miles de me gusta y fue recogida por medios de comunicación internacionales. El programa de la BBC incluyó su historia como parte del documental. La imagen de su espalda proyectada en la pantalla del estudio era elocuente en su sencillez. No había nada de espectacular en ella, ninguna pose exagerada. Solo la imagen de una persona concentrada, con la mirada fija en el suelo, recogiendo un desperdicio tras otro. Su gesto conmovió a los presentes más que cualquier discurso. Un panelista susurró: «Esto no es una actuación. No lo hace para que la reconozcan. Simplemente está siendo fiel a la persona que quiere ser». El equipo del programa logró contactar a María Elena después del suceso. En la entrevista, sus palabras fueron tan sencillas como su acción: «Me han dicho de todo, que soy una ilusa, una tonta que pierde su tiempo. Pero como peruana, simplemente estoy haciendo lo que es natural para mí, lo que me enseñaron». Esta declaración volvió a sumir al estudio en el silencio. No actuaba para ser vista. Simplemente se aferraba a lo que ella creía correcto, aunque nadie la reconociera. Finalmente, añadió: «No me importa que se rían de mí. Quiero que mi espalda, mi ejemplo, muestre lo que es el Perú». Al escuchar esto, todos en el plató bajaron la cabeza, con un profundo sentimiento de respeto. Rachel, con la mirada fija en la espalda de María Elena en la pantalla, dijo, como si extrajera las palabras de lo más hondo de su ser: «La honestidad del pueblo peruano no está arraigada en sistemas o leyes. Está grabada a fuego en su alma como cultura. Es, creo, una forma de vivir que no se pierde sin importar dónde estén o en qué circunstancias se encuentren». Rachel Morgan observaba la figura de María Elena Flores recogiendo basura en las calles de París y susurró en voz baja: «La verdadera fortaleza del Perú, quizás, reside en estos individuos anónimos. El orden en el transporte público, la quietud en el autobús, la honestidad del escolar y la cultura de la limpieza en las escuelas». Todo parecía conectar silenciosamente con el acto de esta mujer. El programa finalizó mostrando una serie de reacciones de medios internacionales. Un presentador de noticias francés comentó: «Hoy en día, que alguien haga el bien se ha convertido en noticia. Esto demuestra que el bien ha desaparecido de nuestra vida cotidiana». Otro comentarista extranjero expresó con indignación: «¿Por qué un acto así debe ser elogiado como un milagro? ¿No debería ser la base de cualquier sociedad?». Pero la reflexión más común fue esta: «Este suceso no debería ser noticia». Un comentario aparentemente negativo, pero que encerraba una profunda autocrítica. El hecho de que un comportamiento así sea reportado con asombro refleja el desorden de nuestras propias sociedades. En el Perú, se da por sentado que la gente hace fila, que se guarda silencio en el autobús, que se devuelve lo que no es nuestro y que se agradece en público. Todo esto, a los ojos del mundo,
se ha convertido en un milagro. Un invitado extranjero en el estudio lo resumió con sincera admiración: lo que en el Perú es ordinario, para el mundo es un ideal. Rachel, mirando una vez más las imágenes en la pantalla, concluyó el programa. Lo que más nos sorprendió al producir este especial sobre el Perú fue descubrir que esta hermosa cotidianidad todavía existe. Y quizás, el verdadero problema reside en nuestra sociedad, esa que convierte esta normalidad en noticia. Sus palabras dejaron al estudio sumido en un profundo silencio. Cada persona en la sala tenía una expresión pensativa. Hacer lo correcto aunque nadie te vea. Comportarse con civismo aunque nadie te aplauda. Esta es la cultura inquebrantable que el Perú ha forjado a lo largo del tiempo. Quizás deberíamos sentirnos orgullosos, una vez más, de este país donde lo evidente aún existe. Cuando nadie lo ve, ¿usted cómo se comporta? Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato ha conmovido su corazón, no olvide suscribirse al canal y darle me gusta. Y, por favor, comparta sus impresiones en la sección de comentarios.